La violencia familiar es una problemática que afecta a millones de personas en todo el mundo. En América Latina, esta situación se ha convertido en una de las principales preocupaciones de salud pública y de derechos humanos. Los informes indican que la violencia doméstica, tanto física como emocional, se encuentra profundamente arraigada en la cultura de la región, exacerbada por factores como la pobreza, la desigualdad de género, la falta de acceso a la educación y la impunidad de los agresores. En este contexto, el presente video explora la situación de la violencia familiar en los 10 países más afectados de América Latina. Analizaremos las estadísticas actuales, las causas subyacentes y las respuestas gubernamentales y sociales, además de las políticas implementadas para mitigar esta crisis. Es importante señalar que, si bien la violencia familiar puede manifestarse de diversas maneras, las estadísticas se basarán en datos disponibles sobre agresiones físicas, sexuales, psicológicas y económicas dentro del hogar. Número 10. Nicaragua. En Nicaragua la violencia doméstica ha aumentado considerablemente en los últimos años, en parte debido a la inestabilidad política y económica que atraviesa el país. Las mujeres y los niños son las principales víctimas de abuso y la falta de acceso a la justicia y la represión del gobierno dificultan que las víctimas busquen ayuda. El machismo y la normalización de la violencia dentro del hogar son factores culturales que perpetúan este problema. Las políticas públicas para combatir la violencia familiar son insuficientes y las víctimas a menudo se sienten impotentes frente al sistema judicial. Número 9. Perú. Perú enfrenta una alarmante tasa de violencia doméstica, particularmente entre las mujeres y los niños. En 2024, el Ministerio de la Mujer reportó un incremento en los casos de violencia intrafamiliar y las cifras continúan siendo preocupantes. La desigualdad de género, la pobreza y la falta de educación son factores que agravan la situación. A pesar de los esfuerzos por mejorar las leyes y los servicios para las víctimas, la cultura patriarcal sigue siendo un obstáculo para erradicar la violencia familiar en el país. Número 8. El Salvador. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo en términos de homicidios y la violencia familiar es un componente cultural en esta crisis. La presencia de pandillas y la violencia estructural han creado un entorno donde las víctimas de violencia doméstica a menudo no reciben la protección que necesitan. A pesar de que el gobierno ha implementado políticas para proteger a las víctimas de violencia, las autoridades enfrentan serios desafíos debido a la inseguridad generalizada y la falta de recursos en áreas rurales y periféricas. Las mujeres y los niños siguen siendo los grupos más vulnerables de la violencia familiar. Número 7. Guatemala. En Guatemala la violencia doméstica es una de las principales preocupaciones de los derechos humanos. En un país con altos índices de violencia y pobreza, las víctimas de violencia familiar a menudo se ven atrapadas en un ciclo de abuso que se perpetúa de generación en generación. La violencia estructural, el narcotráfico y las bandas criminales son factores que influyen en la prevalencia de la violencia doméstica. A menudo las víctimas no tienen acceso a refugios seguros ni a sistemas judiciales que las protejan. Las mujeres indígenas en particular enfrentan una violencia exacerbada por el racismo y la discriminación. Número 6. Venezuela. La crisis política y económica que atraviesa Venezuela ha generado un aumento en los casos de violencia familiar. La escasez de los alimentos, medicamentos y los recursos básicos han contribuido a una mayor tensión en los hogares, lo que ha provocado un incremento de los conflictos familiares y, en consecuencia, de la violencia doméstica. Las mujeres y los niños son las principales víctimas de esta violencia y el número de feminicidios ha aumentado en los últimos años. Las autoridades venezolanas, sumidas en la crisis política y social, tienen dificultades para abordar este problema de manera efectiva. La falta de acceso a la justicia y a los servicios de apoyo para las víctimas empeora la situación. Número 5. Honduras. Honduras ha sido históricamente uno de los países más violentos de Centroamérica y la violencia familiar no es la excepción. El país enfrenta una grave crisis de inseguridad con tasas de homicidio que se encuentran entre las más altas del mundo. Sin embargo, la violencia en el ámbito doméstico ha tenido un impacto igualmente devastador en las familias hondureñas. El machismo y la pobreza extrema son dos factores determinantes que impulsan la violencia doméstica en el país. En muchas comunidades la violencia contra las mujeres y los niños es vista como algo normal e inevitable, lo que dificulta que las víctimas busquen ayuda o denuncien abusos. Además, la impunidad y la falta de recursos para hacer frente a la violencia familiar agravan aún más la situación. Número 4. Colombia. Colombia, con un largo historial de violencia armada, ha experimentado también un incremento significativo en los casos de violencia familiar. Las mujeres colombianas, especialmente aquellas en áreas rurales, enfrentan una doble carga. Por un lado, la violencia intrafamiliar y por otro lado, la violencia derivada del conflicto armado interno. Aunque el acuerdo de paz firmado en 2016 ha reducido los enfrentamientos bélicos, la violencia doméstica sigue siendo un desafío estructural. Las comunidades más afectadas por el conflicto, como las de las zonas rurales y las que han sido desplazadas, a menudo carecen de servicios adecuados para el apoyo de víctimas de la violencia familiar. Las mujeres son las principales víctimas de estos abusos, con el agravante de que en muchos casos las autoridades locales son incapaces de intervenir debido a la inseguridad y la falta de infraestructura.
Número 3. Argentina. En Argentina, la violencia familiar también se presenta como una de las principales amenazas a la seguridad y el bienestar de las personas, especialmente las mujeres. Según datos del Observatorio de Feminicidios, en 2024 hubo un feminicidio cada 24 horas, lo que indica que el problema es de magnitudes devastadoras. A pesar de que Argentina ha avanzado en la implementación de leyes para proteger a las víctimas, como la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los índices de violencia doméstica siguen siendo alarmantes. La cultura machista que aún predomina en muchas regiones del país y la falta de recursos en zonas rurales son obstáculos importantes para erradicar este tipo de violencia. Número 2. Brasil. Brasil es otro país donde la violencia familiar es una preocupación constante. En 2024 se reportaron más de 260,000 casos de violencia doméstica, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. La violencia de género, particularmente contra las mujeres, es un problema sistemático que está profundamente vinculado a la estructura de poder patriarcal en la sociedad brasileña. El contexto económico también juega un papel crucial. En las zonas más pobres del país, la falta de acceso a la educación y la baja participación de las mujeres en la vida laboral contribuyen a la perpetuación de la violencia. Además, la desigualdad racial y de clase hace que las mujeres negras y las que pertenecen a comunidades rurales o indígenas enfrenten formas aún más graves de violencia doméstica. Número 1. México. México es uno de los países con las tasas más altas de violencia familiar en América Latina. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI por sus siglas, más del 66% de las mujeres en México ha experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja o familiar. Esta alarmante cifra refleja la normalización de la violencia en muchos hogares mexicanos, donde las mujeres, niños y personas mayores son las principales víctimas. Las causas son diversas y complejas. La pobreza extrema, la desigualdad de género y la presencia de cárteles de droga que promueven una cultura de violencia son algunos de los factores que contribuyen a la perpetuación de este fenómeno. Además, la impunidad prevalente en muchos casos de violencia doméstica hace que las víctimas no confíen en el sistema judicial. La violencia familiar en América Latina es una crisis social que afecta a millones de personas en esta región. Aunque algunos países han tomado medidas para enfrentar este problema, como la implementación de leyes de protección a las víctimas y creación de refugios, la violencia doméstica sigue siendo un problema generalizado. Es esencial que los gobiernos, las organizaciones sociales y la comunidad internacional colaboren para abordar las raíces de la violencia familiar y brinden apoyo a las víctimas. La lucha contra la violencia doméstica no solo requiere de leyes más estrictas, sino también de un cambio cultural que promueva el respeto, la igualdad de género y el fortalecimiento de los derechos humanos en todos los hogares de América Latina. Pero bueno, por aquí vamos a dejar este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en un próximo video de Dando Datos.